Bienvenidos a todos a una nueva edición de Biopolítica. Hoy nos acompaña el candidato a diputado provincial de Juntos, Federico Gómez. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me gustaría que arranquemos con una presentación tuya para los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Federico Martín Gómez, soy platense, nacido en nuestra ciudad, en el año 82 puntualmente. Vengo de una familia de platenses, ya vendría a ser la cuarta generación de abuelos de origen español e italianos y también de abuelos de origen de pueblos originarios. Soy egresado de la Universidad Católica de La Plata, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario, y desde hace 20 años que estoy involucrado en política. ¿Te acordás cuándo fue tu primer acercamiento? ¿En qué fue lo que despertó en vos acercarte a la política? Bueno, puntualmente mi adolescencia y mi juventud es producto de haber vivido los 90. Yo fui un adolescente sobre finales del gobierno de Menem y bueno, haber vivido todo lo que fue la época neoliberal de nuestro país y por supuesto las consecuencias que dejó eso en la sociedad, en todos los niveles, en todos los estratos y puntualmente en lo que es la cultura argentina, creo que impactó en mí directamente para poder involucrarme en política. Eso decidió llevarme directamente a estudiar ciencia política y relaciones internacionales y a partir de estar cursando ya el segundo año de involucrarme directamente en política. ¿Afectó de lleno la situación de tu familia por ahí? Podemos decirlo que sí. A ver, si bien quizás en el plano económico uno podía ver directamente lo que sucedía en nuestra sociedad, mis padres son bancarios, los dos ambos empleados, y a partir de eso uno tenía la información directa de lo que pasaba en nuestro país, pero yo viviendo en Los Hornos, siendo de Los Hornos, con mucha familia en Los Hornos, veía cómo la degradación social pegaba de lleno, no solamente en lo económico, sino, vuelvo a repetir, en la cuestión de la cultura y en los valores, y por supuesto, el vivir día a día y el tener compañeros de facultad, tener amigos que tuvieron que abandonar sus estudios en ese momento y recién tener un proceso de inserción laboral con el pasar del tiempo, por supuesto que uno lo hace tomar conciencia, ¿no? Son muy importantes los primeros pasos en la política a través de la militancia, ¿no? ¿Qué significa para vos la militancia? Y podemos decirlo en dos grandes palabras. Creo que el compromiso y la conciencia. Primero el compromiso de saber que es a través de los pequeños pasos que uno da y a partir de ese aporte que uno puede generar es donde se cambia la realidad del vecino, del familiar, del amigo y yo creo que la conciencia. La conciencia es necesaria para saber en qué entorno uno se está moviendo, cuáles son las necesidades que tiene la gente y puntualmente qué es lo que puede uno aportar para generar justamente esos cambios, ¿no? ¿Y cómo ves a la militancia hoy en la actualidad, el compromiso, la conciencia que decías recién? ¿Cómo ves a la juventud en ese ámbito? Yo creo que hay una gran participación de la juventud en la militancia. Uno podría entender que la militancia va variando, ¿no? Con el correr de los años. Si bien en la historia argentina la militancia se ha identificado plenamente con lo que es la participación política partidaria, hoy podríamos entender también que hay un involucramiento de los sectores más jóvenes de la sociedad, no solo en cuestiones políticas partidarias, sino también en otro tipo de políticas. Creo que la militancia medioambiental, la militancia de género, hoy son grandes escenarios donde se está desplegando la juventud y que por supuesto esto va a proyectarse sobre las próximas generaciones de ciudadanos. Hablábamos de conciencia y uno de los temas que más tenemos fresco los argentinos es la cuestión Malvinas. Eso requiere mucho de conciencia y vos sabés mucho de eso. Has trabajado en varias cuestiones. ¿Cómo ves actualmente esos trabajos? ¿Cómo ves esa cuestión en el gobierno? Bueno, puntualmente creo que tenemos que saber identificar dos cuestiones muy puntuales con respecto a Malvinas. El primero, entender de que la guerra del 82 dejó huellas muy profundas en nuestra sociedad, en nuestro sistema democrático y en la República, y que por supuesto de allí el compromiso de la ciudadanía en pos de construir la cuestión Malvinas es necesario, no solamente en la actualidad, sino hacia el futuro. Pero también tenemos que tener en cuenta que la guerra de Malvinas no es lo único que existe sobre la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas trasciende plenamente a la guerra, no solamente como hito, sino también como desafío hacia el futuro, donde las dirigencias presentes y futuras van a tener muchísimo por hacer. ¿Cómo viste el rol de la gestión del gobierno anterior? El de Cambiemos. Sí, en la cuestión Malvinas. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que hubo tres grandes escenarios. Un escenario plenamente diplomático, un escenario político-económico y un escenario humanitario. Justamente el político-diplomático es el que quizás mayor repercusión tuvo en el escenario doméstico argentino por las decisiones que se adoptaron en las negociaciones con el Reino Unido, con la contraparte de la disputa de soberanía.
Y justamente esto ata también lo que es el desarrollo económico, no solo de Malvinas, sino lo que es la explotación necesaria del Atlántico Sur en función de los intereses argentinos, y también en lo que es la cuestión humanitaria, que es el gran paso que se dio, a mi entender, en la cuestión Malvinas. ¿Y qué te pasa por ahí? Yo veo, bueno, algunas cuestiones políticas, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza con el gobierno de Mauricio Macri, que lo he escuchado decir por ahí que era un gasto más, la cuestión Malvinas. ¿Qué te genera eso a vos como, bueno, que te toca tan de cerca el tema? Bueno, por supuesto que uno tiene que entender que no es lo mismo hacer una opinión o una referencia a un tema en el ejercicio de una función de un dirigente o una gestión presidencial en este caso, que cuando lo hace como una persona que, siendo ciudadano argentino, no tiene ese deber o ese compromiso como funcionario. Pero por supuesto que a uno en lo personal le plantea desafíos, le plantea interrogantes, pero creo que en el convencimiento que uno tiene de trabajar día a día por Malvinas es donde está justamente ese compromiso. Saber sobrellevar eso y justamente buscar dentro de lo que es el espacio donde uno se está moviendo políticamente, plantear, hacer las interrogantes y justamente buscar una suerte de deconstrucción sobre esas miradas que hay en torno a Malvinas muchas veces, que por supuesto uno no comparte plenamente, pero que mejor que a través del diálogo es donde se empieza a deconstruir esas cuestiones. Falta profundizar un poco más, sería. Sí, sí. ¿Y estás conforme con los movimientos que se han dado acá en La Plata, muchas movilizaciones, bueno, eventos en relación a eso? ¿Te parece que se le da la participación que se merece? Hay una toma de conciencia de la ciudadanía platense. Tengamos en cuenta que Malvinas, como consecuencia directa del 82, tiene un recorrido en nuestra ciudad. Nosotros somos una de las ciudades que mayor cantidad de personal militar, tanto de carrera como conscriptos, aportamos al conflicto, y donde también ha dejado una huella muy profunda por la cantidad de caídos que tiene la ciudad en Malvinas, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que también marca un poco lo que se construyó con respecto a Malvinas en toda la sociedad argentina. Tengamos en cuenta que fue la última acción del gobierno militar de turno, de lo que fue el proceso de reorganización nacional, y que muchas veces en el proceso que fue de transición hacia la democracia se trató de olvidar Malvinas. Muchos lo podrían identificar con la desmalvinización. Yo entiendo que también fue una suerte de vergüenza a nivel nacional y hasta a nivel local, porque si tenemos en cuenta que se destruyó y se intentó borrar lo que era el viejo cuartel del Regimiento 7 de La Plata, de donde hoy está la Plaza Malvinas, por supuesto, la Plaza Malvinas Argentinas, donde hoy justamente uno está involucrado en no revalorizar eso como un símbolo de lo que es la cuestión militar, sino de una construcción de memoria, donde justamente lo que es el Casino de Oficiales que ha quedado en pie, que hoy eso es un centro cultural maravilloso, lo que es la zona del Portón Histórico del Regimiento, tengamos en cuenta que allí familiares esperaron el regreso de aquellos que no volvieron nunca, con lo fuerte y simbólico que es eso, ¿no? Sos licenciado en ciencias políticas. ¿Crees que son esos profesionales que el imaginario popular piensa que son necesarios para ejercer el gobierno, para ejercer el poder? Bueno, estudié justamente ciencias políticas porque estoy convencido de que no solamente uno tiene que estar formado para ejercer el poder, sino también para asesorar a aquellos que están en el poder. La politología, como se la puede llegar a denominar comúnmente, es una de las disciplinas de las ciencias sociales más modernas, teniendo en cuenta que surgió como disciplina en sí en el siglo XX, y a partir de eso quizás no es tan conocida en la normal de las carreras, ¿no? Creo que el desafío ahí del mundo politológico es lograr una inserción, no solamente como diciendo, estudiaste ciencia política, vas a ser político. Justamente no. Uno puede tener una inserción, como es en mi caso, en el mundo legislativo, ejerciendo una carrera como asesor legislativo, pero asimismo un montón de compañeros, de amigos y colegas que han desarrollado su carrera por fuera en el ámbito privado. Eso es una parte. ¿Y qué más se necesita también? Más allá del estudio. Yo creo que la ciencia política es una del 50% para estar involucrado directamente en lo que es el mundo político. El otro 50% es el compromiso. Referentes como Nosiglia hablan por ahí como que la UCR no ha tenido mucha participación en la gestión anterior y que por ahí la candidatura de Manes ahora viene a dar como un aire nuevo, ¿no? ¿Crees que es el momento de dar el batacazo? Hablando justamente de una pata de las que integra hoy Juntos por el Cambio, vamos a denominarlo Juntos justamente después para las elecciones generales, es fundamental. Yo entiendo que la integración de las tres fuerzas originarias, tanto el PRO, la UCR como la Coalición Cívica ARI, y los partidos y agrupaciones que hoy se están sumando
tanto vertientes del peronismo como de otras extracciones, en el caso del socialismo, por ejemplo, o el GEN, son fundamentales para la construcción de, primero, una opción y segundo, una realidad de gobierno. Eso es necesario. ¿Compartís esta mirada que te decía recién de que por ahí no tuvo tanta participación? Yo ahí no compartiría porque tuvieron gestión, tuvieron espacios para poder desarrollar, no solo en lo que uno podría entender las cúspides de un ministerio, una secretaría, sino en lugares intermedios y también en el ámbito legislativo han tenido una gran representación, tanto en el Congreso como en las legislaturas provinciales, ¿no? Y los representantes por ahí más, digamos, más visibles, no sé, se me ocurre Lilita, ¿qué rol juegan? Que ella está al tanto de la situación acá en La Plata, por ejemplo. ¿Está retirada? No. Para nada. Justamente creo que Lilita, más allá de que ocupe o no un lugar, digamos, de dirigencia plena en el partido, uno diría la presidencia del partido, Lilita siempre está presente, es la referente del partido y justamente por su conocimiento, por sus convicciones y por su visión filosófica de la vida es necesaria para lo que es la construcción de los valores partidarios, donde justamente hoy la coalición cívica busca aportar al espacio de Juntos. ¿Te gustaría verla como presidenta en algún momento? Siempre ha sido un sueño y es el deseo de todos los militantes, ¿no? Volviendo un poco también a lo que hablábamos de la gestión anterior, si tuvieras que definir al gobierno de Mauricio Macri como un eslogan al estilo "no fue magia", ¿cómo lo definirías? Qué buena pregunta. Yo entiendo que un buen eslogan para definir lo que fue la gestión, porque no es lo mismo hacer futurología que hacer la lectura con el diario del lunes, ¿no? Yo creo que fue la búsqueda del cambio. La búsqueda del cambio. ¿El cambio en qué sentido? De dar una opción de vida para los ciudadanos argentinos, de dar un cambio de vida para las futuras generaciones de argentinos. Creo que el desafío todavía está intacto y justamente es donde tenemos que fortalecernos nosotros, hoy la oposición, para volver a brindar a la ciudadanía esa opción de vida y en función de eso estar preparados para justamente al momento que nos llegue la posibilidad de darlo, justamente trabajar en eso y construirlo. Sacamos Juntos por el Cambio, ahora son Juntos. Sin embargo, hay internas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, entiendo que hay una realidad donde cada uno de los sectores tiene una referencia electoral puntual, el caso de la UCR a través de la figura de Facundo Manes, lo que es el sector más vinculado hacia el PRO y la coalición cívica a través de la figura de Diego Santilli. Justamente creo que es sano que haya una suerte de, no internas feroces, ni de estar contraponiendo no solo en lo ideológico, sino también en lo verbal, sino que justamente para proyectar un proyecto, justamente, tenemos que trabajar hoy en eso para llegar muy fortalecidos a noviembre, pensando en el 23. ¿Se planteó en algún momento esta idea de ir realmente todos juntos a sacar las internas? Siempre estuvo. Pero bueno, hoy la realidad nos dicta que vamos a estas pasos. A estas pasos que no creo que sean nada perjudicial para lo que es no dirimir cuestiones ideológicas, sino dirimir la necesidad de pensar en un proyecto para el 23. Para traerte un poco de vuelta al tema de Malvinas, ¿te imaginás cómo sería el escenario en algún momento que vuelvan a ser nuestras? ¿Pensás en eso? Siempre pienso en eso. De los que me conocen saben que yo me despierto, desayuno, almuerzo, ceno, trabajo, hasta me vuelvo a acostar pensando en Malvinas. El que me conoce sabe que estoy 24/7 pensando en Malvinas. Muchos me dirán, es un exceso, Federico. Pero, a ver, uno piensa, no el momento en que lleguen a ser nuevamente recuperadas en el ejercicio soberano, porque yo estoy convencido de que las Malvinas son argentinas, eso estoy convencido. Lo que estamos hoy buscando es la recuperación del ejercicio soberano. Lo que tenemos que hacer es pensar la forma en que lo vamos a hacer. Y de algo sí estoy convencido, de que el cortoplacismo, como todo en la República Argentina, no sirve. Hay que hacer verdaderas políticas de Estado, en el cual mi generación va a tener la obligación de pensar en la próxima generación de argentinos que van a tener la responsabilidad, el honor o incluso el deber de implementar esas políticas para recuperar ese ejercicio soberano. Federico, hace un rato al principio de la entrevista hablábamos un poco de militancia y hablábamos también de la juventud y del compromiso. No puedo dejar de relacionarlo también con todo esto de las redes sociales. ¿Cómo te llevas vos con las redes? ¿Cómo te manejás? No, me llevo muy bien, la verdad. Uno diría, no sos la generación de los que tienen 20 años, 20 y pico de años. Tengo 39, pero estoy cómodo con las redes sociales. ¿Seguís algún streamer, youtuber? Sí, muchos son vinculados a Malvinas.
Lamentablemente, podríamos decir así. Puedes Hay nombrar un si mundo. querés alguno. Bueno, yo soy parte de lo que se conoce como la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, la REFEM 2065, en el cual tenemos no solamente investigadores locales que se dedican a eso, sino también investigadores de Brasil dedicados al estudio de Malvinas y el Atlántico Sur, y justamente ellos también tienen toda una producción sobre eso, sumado a lo que son las producciones más de corte local, caso del Museo de Malvinas en su defecto, o también la Cancillería, pero bueno, entendiendo que son producciones propias del Estado, ¿no? Más las que tienen de origen en la sociedad civil. La cuarentena hizo un boom de youtubers vinculados al tema de Malvinas, a lo que es la cuestión en sí, y bueno, ha proliferado muchos. Gracias a Dios, uno puede agradecer en eso, porque es muy importante que las nuevas generaciones tomen el tema de Malvinas, y vuelvo a recalcar, no Malvinas pensando únicamente y exclusivamente en lo que fue el conflicto bélico del 82, sino también proyectando en lo que es el presente y el futuro. Hablando de futuro, ¿pensás vos en tu futuro en particular? ¿Te ves? ¿Pensás qué harías después de retirado? No sé si aprendiste algo en la cuarentena, algún hobby que te guste hacer. Bueno, tengo 39 años, no he pensado en mi retiro todavía, falta, pero a ver, soy padre, tengo dos nenas, que uno piensa que a futuro le voy a dedicar, por supuesto, todo el tiempo que uno tenga en sus posibilidades, y me gusta mucho lo que es conocer la Patagonia Argentina, me gusta mucho, Malvinas, por supuesto, he tenido la posibilidad de visitarlo, y entiendo que todo lo que tenga, digamos, de una suerte como de hobby, va a estar vinculado a la temática. ¿Y qué pasa después de estas elecciones dependiendo del resultado? ¿Qué viene para vos? Continuar trabajando en lo que es la militancia y trabajando en lo que es el compromiso. Por supuesto que hay grandes desafíos para la coalición cívica acá en La Plata, un partido que viene en un proceso de normalización y que, por supuesto, nosotros nos proyectamos hacia el año 23 también pensando en eso, y por supuesto también en lo personal, pensando en seguir involucrado, porque entiendo que es necesario involucrarse. Es fundamental. Si uno quiere cambiar la realidad de uno no va a cambiar en lo macro, sino que va a cambiar en la vida cotidiana. Y creo que si uno puede aportar para que justamente esos cambios se vean en la familia, en los vecinos, en los amigos. Lamentablemente tengo 2 amigos que se han ido a vivir al exterior por producto de lo que han sido las consecuencias de los últimos años en torno a la economía del país, y ante oportunidades o desafíos que se le han presentado no dudaron y se fueron a vivir al exterior. Y ante uno eso ve como diciendo, bueno, ¿qué nos espera? Si amigos, colegas de mi misma edad, ¿qué me espera a mis hijas? Y uno piensa en eso. Claro. Piensa en eso. Aparece el miedo. Yo diría el miedo como padre, pero también el desafío como hoy una persona que está totalmente, digamos, integrada al mundo político, porque pienso, ¿quién se va a hacer cargo del país cuando no haya justamente gente que se sienta esa necesidad de involucrarse para cambiar, ¿no? Si tuvieras que elegir a 3 personas, esto es un supuesto, para que formen parte de tu equipo, Sí. te voy a pedir un asesor técnico, un asesor en comunicación y un rosquero para que vayas reunidos por vos. ¿Con nombre y apellido? Sí, pero tienen que ser de otros partidos políticos. Ah, ¿de otros partidos políticos? Qué buena pregunta. Puede ser a nivel nacional también. Dirigentes nacionales, Sí. funcionarios. Voy a elegir locales. ¿Quiénes serían? Sin lugar a dudas, una persona con la cual yo me he formado, el famoso rosquero Jorge Jaime, es un amigo con el cual trabajamos desde hace años en la militancia, y que por supuesto él entiende mucho de eso. Después la cuestión, digamos, técnica legislativa, en la actualidad, bueno, 2 personas tendría que nombrarlos. Decime. Emilio Rodríguez Ascurra y Luciano Mondino, 2 personas que están muy vinculadas al mundo legislativo, que conocen la trama legislativa y que creo que con el plus de que son jóvenes, tienen una proyección muy importante para adelante. Y comunicación, también sí, 2 personas. Jazmín Macari, que es politóloga y trabajamos juntos, y Sebastián Fernández, que es del mundo de los medios. ¿Y de la oposición? Y de la oposición, convencido que en el mundo de lo que es la rosca, vamos a decirlo así, Jorge Malpeli. Jorge Malpeli es una referencia del otro lado, vamos a decirlo así, pero sí, convencido de que lo llamarían. Bueno, Federico, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias.